Hola a todos, a continuación veremos un ensayo con partículas magnéticas por Juan Pablo Ochoa y María Isabel Osa. Antes de comenzar con la prueba es necesario recolectar un poco de líquido con partículas magnéticas que se utilizarán en la prueba. De este se recolecta 100 mililitros exactamente en el dispositivo que se puede observar, para más adelante, una hora después, revisar la concentración de partículas magnéticas en el fluido. La muestra se dejará reposando sobre este dispositivo y al final se mostrará el resultado. Para este ensayo utilizaremos partículas magnéticas. Aquí podemos ver un medidor de campo magnético, pie de rey, linternas, una de las piezas a inspeccionar, un salero en el cual hay partículas magnéticas, magnificadores, lupas. También tenemos el yoke magnético. Para evaluar el espesor del recubrimiento de la pieza, un recubrimiento el cual es pintura, se utiliza el siguiente dispositivo, el cual nos está entregando medidas en micras, y podemos ver que nos da medidas de aproximadamente 20 micras. Directa. Metemos las partículas a la acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el interruptor y podemos observar los detalles generales del yoke de la marca Magnaflux. está conectado ahí. A manera de demostración, a continuación podremos ver la forma y dirección del campo magnético, gracias a que agregamos partículas ferromagnéticas microscópicas con este salero, las cuales van tomando la forma y dirección del campo creado entre la pieza y el yoke. Además, con este dispositivo, que es como una palita, podremos saber la dirección de las imperfecciones que podremos medir. Aquí podemos ver que se pueden encontrar las discontinuidades que estén perpendiculares al campo magnético o máximo a 45 o menos 45 grados de este. Con la ayuda de un medidor de campo magnético o gaussímetro, damos un barrido por toda la superficie de la pieza para ver cómo está su magnetismo antes de comenzar la prueba. Debido a que la pieza presentó un poco de magnetismo, con la ayuda del gaussímetro se procede a realizar la desmagnetización de la pieza. Esta se realiza colocando el yoke sobre esta, primero en una posición y luego girando 180 grados, como podemos ver en el video, y oprimiendo el interruptor. Entonces ahí giramos, en teoría se deja 30 segundos y cada vez se va alejando un poco más el yoke de la pieza. Se deja entonces 30 segundos con el interruptor oprimido, luego se gira y un poco más arriba de la pieza, un poco más lejos, y así hasta llegar a un punto en donde se considere que la pieza quedó totalmente desmagnetizada. Ahora la compañera María realizará la aspersión de partículas ferromagnéticas. Aquí podemos ver que ella está con el salero y oprimiendo el botón del yoke. Entonces ella va agregando las partículas y ellas se van acomodando con respecto al campo magnético generado. Pero en las discontinuidades, como se puede observar un poco, en las dos discontinuidades se concentra un poco más estas partículas magnéticas. Y aquí podemos ver la efectividad del método para hallar discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Con el yoke todavía puesto, vamos quitando con la ayuda de un compresor de aire las partículas en exceso. Aquí podemos ver que estas se van quitando de la superficie de la pieza, pero permanecen las que nos interesan, que son las que se acumulan en las discontinuidades de la pieza. A simple vista podemos determinar que esas discontinuidades superficiales son lineales y no circulares. Para hacer el procedimiento de aceptación o rechazo de la discontinuidad, realizamos una impronta. Para esto ponemos una cinta a lo largo de la grieta para que se adhieran a las partículas ferromagnéticas y lo desprendemos y lo trasladamos a la hoja. Y lo mismo hacemos con la otra discontinuidad. Ahora sí, ingeniera, le tocó medir. Pues sin miedo nada. Nada, usted no tiene miedo a nada. Esta generación es arriesgada, ¿sí o qué? ¿Ah? No.
Ahora que se tienen los resultados, podemos observar que el defecto A tiene un ancho de 1.4 milímetros y un largo de 26.65 milímetros, lo cual lo convierte en un efecto relevante rechazable, ya que su largo es más de 3 veces su ancho. Y el defecto B presenta un ancho de 2 milímetros y un largo de 11.4 milímetros. Este también se presenta como un defecto relevante rechazable. Luego de terminar el ensayo, medimos el magnetismo residual de la pieza. Se observa que alcanza algunas partes más de 3 Gauss, por lo que será necesario desmagnetizarla, ya que para esas piezas el nivel de aceptación está entre 2 y 1 Gauss. Al igual que se hizo la desmagnetización al principio, aquí se vuelve a realizar como habíamos comentado. Entonces el yoke se pone en una posición lejos de la pieza, luego se gira, se deja por otros segundos, y cuando ya consideremos que la pieza quedó con una desmagnetización correcta, procedemos a medir nuevamente con el gaussímetro. Entonces realizamos un barrido por toda la superficie y podemos ver que la desmagnetización fue efectiva, ya que el campo magnético se mueve entre -1 y 1 Gauss. Al igual que en las pruebas anteriores, una de las tareas principales es la limpieza de la pieza. Realizamos una breve inspección visual de la pieza con ayuda de la linterna. En este caso se alcanzan a diferenciar rayones y una grieta. Medimos el campo magnético de la pieza antes de realizar la prueba para saber si es necesario desmagnetizarla. Podemos observar que se marcan valores aceptables entre -2 y 0 Gauss, en general en toda la pieza, pero en una zona específica cambia bastante el campo magnético, alcanzando casi -4 Gauss. Mientras se hace pasar corriente por las bobinas, se rocía la pieza con el líquido impregnado de partículas magnéticas fluorescentes para que éstas penetren en las discontinuidades. Cabe resaltar que las bobinas se encienden por periodos cortos de tiempo, como se logra escuchar, ya que por su alta corriente puede quemar los puntos de contacto de la pieza. Ahora, con la ayuda de la luz ultravioleta, observamos las discontinuidades. Cabe resaltar que las líneas verticales son simplemente el líquido escurriendo hacia abajo. La misma grieta que pudimos observar en la inspección visual se puede apreciar de una manera más detallada. Ahora medimos el campo magnético residual de la pieza. Podemos ver que está muy similar a como estaba al principio, alrededor de los 0 Gauss o un poco menos. Y con base en esto podemos concluir que faltó un poco de impacto en la anterior prueba. La muestra que se tomó al principio de la prueba, aquí la tenemos una hora después, con las partículas ferromagnéticas decantadas. Según la norma, esta debería estar entre 0,1 y 0,4 mililitros, y como podemos observar, a duras penas llega a 0,1. Por lo tanto, podemos concluir que la prueba no es muy satisfactoria. Esto no quiere decir que la prueba quedó mal hecha, solo que por regulación no es muy conveniente